Nosotros como familia de Juan Orlando hoy tenemos que comentar sobre lo acontecido este día en el juicio que injustamente se lleva a cabo contra mi esposo en la ciudad de Nueva York. Quiero comenzar mis palabras agradeciendo los miles y miles de mensajes de solidaridad que nuestra familia ha recibido del pueblo hondureño, donde reconocen fehacientemente que Juan Orlando es inocente y, como lo he dicho muchas veces, es víctima de una venganza de los narcotraficantes, es víctima de una conspiración política y de una negociación en su contra. Hoy quiero agradecer a nuestro Señor Jesucristo porque sé que Él estuvo en ese lugar acompañando a mi esposo para que la verdad prevalezca en todo momento. Quiero leerles este comunicado de parte de la defensa para poder exponer nuestra posición sobre lo que hoy fue dicho, porque vemos que se cubre más lo que dice la Fiscalía que la parte de lo que dice la defensa. Quiero decirles que todos los días trataremos de estar con nuestra posición para que el pueblo hondureño oiga de viva voz y de nosotros mismos la verdad de los hechos, sin ningún tipo de manipulación y sin ninguna cosa que quitar o agregar. Hoy se inició la audiencia de argumentos. Hoy se inició en la audiencia los argumentos de apertura de las partes. Primero, por su orden, fue la Fiscalía, a los que yo no me voy a referir en este momento, pero sí a ahondar en los argumentos que presentó la defensa de mi esposo Juan Orlando Hernández. El abogado Renato Estabile, del equipo de su defensa, se refirió a la calidad de los testigos, fraseando: el infierno está vacío y todos los demonios están aquí. Esta es una frase de la obra La Tempestad de William Shakespeare. ¿Por qué? Porque estas personas que hoy son testigos de parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York han asesinado a más de 152 hondureños, asesinándolos, torturándolos y matando aún niños. El abogado Estabile reiteró que la Fiscalía no tiene grabaciones de Juan Orlando con narcotraficantes pidiendo sobornos, no tienen videos, no tienen correos electrónicos ni registros bancarios. La defensa argumentó: es una trama geopolítica, novelística de testigos confesos que han asesinado, torturado a inocentes, aún a niños indefensos. Son asesinos que hoy testifican por venganza. Hoy la Fiscalía propone testigos falsos contra quien logró devolver la paz al país y convertirlo en un terreno hostil para el narcotráfico, como en su momento lo dijo el embajador James Nealon de los Estados Unidos. El papel de Juan Orlando en el combate al narcotráfico y crimen organizado fue frontal. Inició en una primera fase desde 1998 a 2014. Durante 5 periodos fungió como diputado del Congreso Nacional, donde ocupó las posiciones como secretario del Congreso Nacional y luego como presidente de ese poder del Estado. Durante ese tiempo impulsó y aprobó diversas leyes para reforzar esta lucha contra la criminalidad organizada. El abogado Estabile manifestó que antes del gobierno de Juan Orlando, Honduras era el país más violento del mundo. Su población, que es de alrededor de 10 millones, casi igual a la ciudad de Nueva York, con docenas de muertes a diario, y era el paso de casi un 87% de la droga que de Sudamérica pasa hacia los Estados Unidos. Destacó que en este proceso donde se juzga un hombre inocente, la defensa va a establecer hechos contundentes con cifras: la disminución de la tasa de asesinatos, la disminución del tráfico de drogas, la reducción de homicidios, los criminales y maras que huyeron del país o fueron extraditados a Estados Unidos. El abogado Estabile manifestó: los criminales mienten, los narcotraficantes mienten, los asesinos mienten, pero las cifras no mienten. Continuamos escuchando a la primera dama. Juan Orlando asumió el cargo de presidente de la República en el 2014. Cuando dejó el cargo, 8 años después, en el 2022, se demuestran que hay cifras reales. La tasa de homicidios del país se redujo en más de un 50%. Cuando asumió el cargo, el 87% de la droga pasaba por Honduras. El tráfico disminuyó un 40% para el 2015 y un 80% entre el 2009 y el 2016. Para 2019, solo el 4% de las drogas pasaban por Honduras.
Y la Policía Nacional, cuando la reformó, sus índices de aprobación aumentaron de un 15% a un 55%. La gente volvió a confiar en la policía. Estos y muchos más son hechos que van a ser demostrados en este juicio. Stabile enfatizó que Juan Orlando Hernández hizo todo esto enfrentando a los narcotraficantes, hizo frente a los asesinos, enfrentó a los narcoterroristas y lo hizo corriendo un gran riesgo personal. Tal y como lo he dicho y lo ha manifestado la defensa, hay evidencia en este caso sobre planes de asesinato contra Juan Orlando por parte de pandillas y narcotraficantes. A la gente que, según el gobierno de los Estados Unidos, supuestamente estaba protegiendo, los carteles lucharon contra él en cada paso del camino, lucharon contra sus proyectos de ley, lucharon contra su elección, lucharon contra sus operaciones y lo amenazaron por esto, amenazas de muerte. Los narcotraficantes planearon asesinar al presidente del Congreso. Y esto es importante que el jurado, y así lo manifestó Stabile, sepa que era un objetivo incluso antes de que Juan Orlando fuera presidente y fuera en ese momento candidato presidencial. Y luego intentaron asesinarlo como presidente de Honduras. Entonces, se preguntaba Stabile, ¿qué hizo para que los narcotraficantes de drogas y los asesinos quisieran matarlo? ¿Y qué hizo para que esos narcotraficantes y asesinos vinieran o fueran a Estados Unidos y trataran de señalarlos con el dedo? Lideró el desmantelamiento de los mismos carteles que el gobierno de Estados Unidos afirma que estaba protegiendo. De hecho, escucharán evidencia de que desmanteló más que eso, que desmanteló todos los carteles que operaban en Honduras. Juan Orlando aprobó docenas de proyectos de ley, congelando sus activos, extraditándolos y reformando la policía. Hizo lo que ninguno de los presidentes anteriores de Honduras había hecho. Trabajó con el Departamento de Estado, con el gobierno de los Estados Unidos, con la DEA, con el Ejército, con el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, el Congreso, la Casa Blanca, el Departamento de Justicia, Seguridad Nacional. Trabajó con todos ellos para acabar con los carteles de la droga. ¿Cuáles fueron los resultados de todo esto que hizo Juan Orlando? La gente que combatió fue arrestada y extraditada a los Estados Unidos. Estados Unidos pidió a Honduras que arrestara y extraditara a 24 narcotraficantes durante el mandato del presidente Hernández. Escucharán que algunos de los cooperadores del gobierno en este juicio huyeron de Honduras para venir a los Estados Unidos. Sabían que sus días estaban contados. Entonces, ¿qué hicieron estos narcotraficantes? Hicieron lo que los ayudaría y perjudicaría al único hombre que había hecho que dejaran de recibir dinero producto del narcotráfico, volviendo a Honduras un terreno hostil para todos los narcotraficantes. Asimismo, manifestó el abogado Stabile que se escucharán datos sobre el contexto político de Honduras. El día que Juan Orlando dejó su cargo, y no exagero aquí, dijo el abogado, el día exacto en que dejó su cargo fue acusado en este caso por Estados Unidos. Es el momento en que la oposición toma el poder y Estados Unidos lo acusa y posteriormente lo extradita. Y la ironía es que la ley de extradición que firmó Juan Orlando, la misma ley que permitió que los ciudadanos hondureños fueran extraditados a los Estados Unidos, fue esa ley la que permitió su propia extradición. Su ley lo trajo a Estados Unidos. Utilicen su sentido común. ¿Aprobaría una ley que te perjudicaría si realmente estuvieras involucrado? No tiene absolutamente ningún sentido. Reitero que no hay grabaciones de mi cliente, dijo el abogado Stabile, sin textos, sin correos electrónicos, sin registros bancarios. Como lo he dicho, todo es una trama novelística sin pruebas, sin hechos contundentes. Juan Orlando es inocente. También manifestó el abogado Stabile que se verán fotos de Juan Orlando con muchísima gente. Escuchará evidencia de cómo un presidente de Honduras era la persona más famosa en todo el país. Se toma fotos con la gente. ¿Cuántas personas no nos tomábamos fotos nosotros? Si contara con mis dedos, fueron miles y miles. Una vez más, Juan Orlando no era una persona cualquiera con la que nadie querría tomarse una foto. Era, en unos términos sencillos, una celebridad. Donde quiera que iba, había multitudes de personas. Donde quiera que vaya, la gente quería una foto de él.
incluso los mismos narcotraficantes que en algún momento se han acercado. Entonces, ¿de dónde son estas fotos? Son de eventos públicos. Y como esas, con miles y miles de hondureños que cada uno de él, y especialmente él, se tomó fotografías. También el abogado se refirió a 2 piezas de evidencia. Un supuesto kilo de cocaína con el logo de TH, que puede ser el logo de la marca Tommy Hilfiger. Asimismo, unas libretas que tampoco son prueba contundente ni evidencia en contra de Juan Orlando. Reiteró el abogado que escucharán a muchos testigos, y estos testigos han hecho tratos con el gobierno de los Estados Unidos. Y él explicó al jurado, quiero contarles un poco sobre las pruebas que escucharán, en este caso, sobre cómo funciona el proceso en el gobierno. Todo comienza con una audición que se llama proffer. Lo que quiero decir es que antes de que estos testigos lleguen a un acuerdo, tienen que convencer al gobierno de que tienen algo valioso que decir. Tienen que convencer al gobierno de que son dignos de un acuerdo. Una vez que estos narcotraficantes logran convencer al gobierno de que tienen algo que ofrecer, el gobierno los inscribe y les otorga un acuerdo de cooperación en que les ofrece no más procesamientos, protección de testigos. Entonces preguntémonos, ¿cuántas personas mataron? ¿Cuánto tiempo de cárcel enfrenta? Y ese billete dorado que están tratando de conseguir, que son las cartas 5K. Y la evidencia mostrará que tienen 2 objetivos para obtener estas cartas. Número 1, conseguir esta carta 5K para poder salir de la cárcel lo más rápido posible. Y número 2, vengarse de Juan Orlando porque él firmó todas estas leyes y desmanteló y persiguió y los extraditó. En el juicio desigual que se sigue contra mi esposo Juan Orlando Hernández, hoy había un espacio reservado para su familia en la sala. A mi familia le fue revocada su visa americana y por lo tanto no pudimos acompañarlo. Esta revocación fue desde el inicio del proceso, en el año 2022. Sin embargo, a finales del 2023, mis hijos solicitaron y cumplieron con un proceso, acudiendo a entrevista ante la embajada americana, donde se les manifestó que calificaban para su visa de emergencia, expresando ellos su deseo de acompañar a su padre en el desarrollo del juicio. Un derecho humano que es concedido a toda persona que, como el caso de mi esposo, está siendo juzgado y no ha sido y no será tampoco condenado, porque él es inocente. Luego de 3 meses de espera, por la visa de mis hijos, se les denegó por parte del gobierno de los Estados Unidos el derecho a mis hijos de poder acompañar a su padre inocente durante el proceso del juicio. Quiero resaltar, nuestros hijos son hombres y mujeres nobles, de una vida pública intachables, profesionales y un ejemplo de hijos para nosotros. Seguimos siendo sometidos a la extraña justicia que permite que hijos de narcotraficantes confesos y asesinos que han declarado matar a más de 56 personas puedan tener a sus hijos asilados en otros países y puedan tener visas de ingreso para visitarlos allá en los Estados Unidos. Estos criminales confesos sí pueden tener a su familia con ellos, pero en el caso de Juan Orlando, un expresidente que fue un aliado del gobierno de los Estados Unidos, que demostró con hechos y no con palabras los extraordinarios resultados en su compromiso por defender la seguridad y recuperar la paz y la seguridad de millones de hondureños, hoy no pudo estar con su familia. Violentándose los principios universales del derecho de la legítima defensa y de un trato justo a una persona inocente. Continuamos escuchando la comparecencia. El día de hoy, la Fiscalía del Distrito Sur subió al estrado a 2 de sus testigos. El primero bajo el alias José Sánchez, el contador, quien al final reconoció no tener ninguna evidencia en su testimonio, quien fue desacreditado por la defensa y cayó en sus propias contradicciones e incluso fue desmentido posteriormente en un medio de comunicación aquí en nuestro país, que prácticamente se dijo que todo lo que él había sostenido allá era mentira. El segundo testigo
Alexander Ardón, un narcotraficante confeso, quien ha reconocido haber matado a más de 56 personas y que juró vengarse de mi esposo Juan Orlando Hernández por no permitirle ser parte de sus planillas y por haber rechazado que él continuara como alcalde en aquel momento en las elecciones del 2013. Quiero decirle al pueblo hondureño, en los próximos días continuaremos escuchando las declaraciones novelescas y las tramas de asesinos confesos que han jurado vengarse de Juan Orlando y que, como ya lo dije antes, procuran reducir sus condenas. Cada día oiremos sus mentiras, pero también veremos cómo caen por sus propias lenguas. Salmo 64:8 nos dice, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean. Juan Orlando es inocente y hoy es un día menos para su regreso a casa. Muchas gracias.